En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, nuevamente con vosotros, para seguir charlando sobre el tema de la Biblia. Y en este caso, terminando el libro del Génesis. Decíamos el pasado día que observando el caso de José en Egipto, había quedado claro dos cosas: que la casualidad no existe, porque todo es providencia divina, y que Dios no permite ser tentados por encima de nuestras fuerzas, para poder vencer, claro. Nos lo cuenta San Pablo en la primera de Corintios 10:13. Veamos los siguientes sucesos que ocurrieron después del último día que hablamos de José. Los hijos de Jacob llegan a Egipto porque había mucha hambre en Canaán. Había mucha necesidad por la sequía y no tuvieron más remedio que acercarse a Egipto a comprar trigo. Van y se presentan ante aquel poderoso señor ricamente vestido. Dice el texto en Génesis 42:6: los hermanos de José entraron y se postraron ante él, rostro en tierra. ¿Os acordáis? Porque José había soñado, cuando aún estaba en la casa de su padre, que sus hermanos se postrarían ante él, lo que causó indignación a todos. Pero ahora están postrados ante José. Ellos no lo saben. ¿Y qué nos demuestra esto? Pues que no tenemos que decir: de ese agua no beberé. Claro, ¿no ves que nuestro futuro solo lo conoce Dios? Tú no lo conoces. ¿Cómo se iban a imaginar que estaban ante su hermano José? Vamos, ni soñando. Pero José sí les conoció, y con habilidad los trató de espías y le fue soncavando toda la información que quería y los pormenores de la familia. Aquí hay un dato digno de tener en cuenta sobre la conciencia humana. Le dicen ellos al poderoso Señor que les estaba amenazando. Fijaros, éramos 12 hermanos, todos del mismo padre, en la tierra de Canaán. El más pequeño se quedó con nuestro padre y el otro no vive ya. ¿Os dais cuenta? El otro no vive ya. Pudieron decir la verdad: al otro le quisimos matar y al fin le vendimos. Suponemos que no vive, pero no, le dicen: el otro no vive ya. Y entonces José les metió en la cárcel durante 3 días. Y le propuso libertad si le traían a su hermano menor, que decían que quedó con el padre, porque era el hermano de la misma madre de José. Y entre ellos hubo una conversación.
se sentían reos de culpa y echaban al comportamiento que tuvieron con José el castigo que sufrían. Rubén fue el encargado de echarles en cara: no os advertí yo al deciros no pequéis contra el joven. Nos lo cuenta Génesis 42, 22. Hay que tener en cuenta algo importante. El cuerpo humano, las células cambian, dicen que cada 5 años. Continuamente dicen que otros. Es posible que sea continuamente. Los avances ya lo han adivinado, ya lo han averiguado. Lo cierto es que no somos en el cuerpo ni parecidos a lo que fuimos. Vamos evolucionando continuamente. Pero ¿y el alma? Ahí estaba la conciencia hablando del mal que habían hecho. Y habían pasado mucho más de 5 años. Pero la conciencia está ahí. José, que les escuchaba, les entendía, aunque para disimular, dice el texto, les había hablado por medio de intérprete. Génesis 42, 23. No pudo José aguantar más. Se escondió y se echó a llorar. Quedó Simón preso en prenda y despachó a los otros después de haber metido el dinero que le habían dado por la compra del trigo en la boca de cada saco. Cuando lo vieron, les dio que pensar al abrir los sacos. Cuando contaron a José lo sucedido y le pidieron llevar a Benjamín, se negó rotundamente. El pobre padre decía: vais a dejarme sin hijos. José desapareció. Simeón prisionero de Egipto. ¿Y vais a llevaros ahora a Benjamín? Nada de nada. No cedió. Nos lo cuenta Génesis 42, 36. Pero claro, dice la historia que el hambre era muy grande en la tierra y no había más remedio que volver a Egipto. Y tenían que ir con Benjamín, si no, no les atendían, les meterían en la cárcel a todos. Y convencieron al padre para llevárselo. Cuando vio José a Benjamín, hijo de su misma madre, dice el texto: apresuróse José a buscar dónde llorar, pues se le conmovieron las entrañas. Génesis 43, 30. Un alma fiel, un alma sencilla, un alma junto a Dios, actúa de esta manera, sensible. Después les preguntó si vivía el padre de quien le habían hablado y luego comió con ellos. Pero al despacharlos ordenó a su mayordomo que metieran la copa de José, que era de plata, en el saco de Benjamín. Intentó denunciar el hurto y que quedaría de esclavo suyo quien hubiese robado la copa. Judá
contó a José el daño que eso causaría al anciano padre y se ofreció él a quedarse de esclavo. Y ahora es cuando tenemos que quitar la palabra casualidad que tanto hemos empleado durante la historia. Cualquiera que escuche o lee estos pasajes del Génesis, pues pensaría que todo era casualidad. Porque podemos recordar, casualidad que el pozo estaba seco cuando le tiraron al pozo, porque si no se hubiera ahogado. Casualidad que precisamente en aquel momento pasara una caravana. Casualidad que no estuviera Rubén cuando le vendieron a la caravana. Casualidad de ir a la cárcel con los ministros del faraón, que son los que le favorecieron la entrada al palacio del faraón. Y así podíamos seguir, pues, de casualidad en casualidad, pero de casualidad nada. José se declaró a sus hermanos. ¿Podéis imaginar el pavor que le causó a los hermanos cuando oyeron de boca de ese señor que estaba allí sentado todopoderoso? Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Nos lo cuenta Génesis 45, 3. Los hermanos quedaron petrificados, no podían contener el temor que tenían, llenos de horror. Les mandó que se acercaran y repitió: yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para que fuera traído a Egipto. Génesis 45, 4. Y aquí tenemos una revelación impresionante. ¿No obraban los hermanos mal por el mal uso de la libertad? Claro, que obraron mal. Porque nadie les forzó a intentar matar a José y después venderlo. Pues tomemos nota de lo que dijo José al ver el pánico que mostraban sus hermanos. No os aflijáis, no os pese haberme vendido, pues para vuestra vida me ha traído Dios aquí antes de vosotros. Génesis 45, 5. Impresionante. Toda la Biblia es palabra de Dios. José siguió diciendo que Dios le había enviado delante para dejar en aquella tierra un resto y haceros vivir para una gran salvación. 45:7 del Génesis. Pero ¿cómo dice José que te ha traído Dios? Ya hemos visto que la casualidad no existe. Todo entra dentro de los planes de Dios. Pero sí que es un gran misterio, porque el hombre obra con entera libertad y no obstante se cumplen los planes divinos. No caben falsas interpretaciones. José lo tenía claro. No sois pues vosotros los que me habéis traído aquí. Es Dios quien me trajo. Génesis 45:8.
A pesar de todo, el miedo a la venganza era grande, a pesar de las palabras de José. Era tal el miedo que cuando murió Jacob, pensaron si les habría respetado la vida por vivir su padre. Y se decía, nos guardará rencor José y nos devolverá todo el mal que le hemos hecho. Génesis 50:15. ¿Veis? Cómo piensa uno y cómo piensan los otros. Pues esto en la vida real, esto es real también, pero en la vida de hoy, mejor dicho, que es real, ocurre continuamente. Un grupo de personas que sigue a Jesucristo, que hacen y respetan los mandamientos de Dios, que cumplen con ellos, y otros que se ríen y los rechazan. Pero ellos estaban lejos de reconocer la nobleza de José, porque le mintieron diciéndole que el padre antes de morir les había ordenado le dijesen a José que perdonase el crimen cometido. Y añadieron, perdona el crimen a los servidores de Dios, del Dios de tu padre. Se emocionó José y dice el texto que José lloró al oírlos. No temáis, les decía, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? Creéis haberme hecho mal, pero Dios ha hecho de él un bien. Anda. Cualquiera se lo iba imaginado. Génesis 50:20. En números redondos, desde entonces hasta la venida de Jesucristo, pasaron 1700 años. Y después, el Espíritu Santo siguió inspirando este misterio de libertad del hombre y providencia divina. Lo seguimos manteniendo en nuestras vidas. Y por eso se valió San Pablo para decirle en la carta a los romanos, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para bien de los que le aman. Romanos 8:28. Así de fácil y así de complicado de comprender, pero no solo ya para los no creyentes, sino para algunos creyentes. El feliz final no era creído por Jacob cuando le contaron que José vivía y era el jefe de toda la tierra de Egipto. ¡Hala! Vaya susto alegre que le dieron. Convencido Jacob, se apresta a ir a Egipto, pero es muy significativo recordar lo que le dijo Yahvé en el santuario de Bersabé, que ya se contó aquí. ¿No os acordáis? Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Eso lo vimos en Génesis 6, del 1 al 3. Entonces Jacob diría, ¿qué me dice Dios ahora? ¿Cómo voy yo a Egipto? ¿Ves? Terminó yendo. ¿Tendría dudas sobre la fe en la presencia salvífica de Dios? Es evidente que los designios providenciales de Dios superan
los defectos humanos. Dios cumple su designio en la historia de los hombres, a base de unos hechos que los hombres mismos habían enfocado en un sentido del todo diverso y a veces contrario. Jacob habitó en Egipto con todos los suyos, bendijo y adoptó a los hijos de José, Efraín y Manasés, y murió ya en Egipto siendo muy anciano. Y fijaros, los egipcios hicieron duelo por él durante 60 días. Fijaros si no respetaban y querían a José. Con la muerte de José termina este precioso libro de las Sagradas Escrituras, que los cristianos conocemos con el nombre de Génesis. De Abraham a Jacob y su descendencia tenemos el punto de partida del pueblo de la promesa. Y en Egipto irán creciendo y multiplicándose, y circunstancias adversas les ayudarán a sentirse un pueblo unido, esperando la tierra de Canaán prometida. Y la ayuda del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí termina el libro, terminando también la charla. Lo dejamos hasta la próxima semana, que seguiremos hablando de la palabra de Dios con otro libro que elegiremos. Que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.